Hola, soy Matías Zuluaga y voy a contar una historia ficticia en la que Japón, indignado por los ataques nucleares, decide rechazar el capitalismo, se convierte al comunismo, decide aliarse con la Unión Soviética y China y ganan la Guerra Fría los países comunistas, la República Popular de Japón. Una historia alternativa. El Japón comunista nace del profundo resentimiento nacionalista tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de someterse a la ocupación estadounidense, elementos clave del ejército y la industria, sintiéndose traicionados por Occidente, forjan el Pacto de Acero del Este con la Unión Soviética y la República Popular China a finales de la década de 1940. 1950-1960. El motor del bloque despegue industrial. Japón evita la desmilitarización y se convierte en el motor industrial y tecnológico del bloque comunista. Su experiencia en fabricación, construcción naval y microelectrónica se utiliza para potenciar los programas de defensa y tecnología de la Unión Soviética y China. Victorias clave. Las fuerzas japonesas participan activamente en la Guerra de Corea, asegurando una victoria rápida y total del comunismo en la península, lo que consolida el control del bloque sobre Asia Oriental. Control cultural. La sociedad se transforma. Empresas como Nintendo son nacionalizadas y rebautizadas como Titsu, Salón de la Unidad, dedicadas a producir tecnología y entretenimiento con fuerte contenido ideológico y ético, promoviendo el colectivismo. Los mangas y animes tienen mensajes comunistas. 1970-1980. La gran potencia tecnológica, liderazgo de innovación. El bloque comunista, ahora Unión Soviética, China y Japón, compite de igual a igual, o incluso supera, a Occidente en áreas clave como la robótica y la navegación avanzada. Japón se especializa en la fabricación de sistemas de vigilancia y armamento naval de alta precisión. Estabilidad y tensión. A pesar de las tensiones culturales internas, el poder económico y militar del bloque es incuestionable. La vida en Japón es muy disciplinada y tecnificada, con un alto nivel de vigilancia estatal usando sus propias innovaciones. 1990. La victoria del bloque eje del triunfo. A diferencia de nuestra historia, la Unión Soviética nunca colapsa. La inyección de tecnología japonesa evitó la crisis económica del modelo centralizado. El bloque se mantiene firme, Unión Soviética, China, Japón y ahora toda Latinoamérica y España. Asedio global. La atención del bloque se centra en explotar la debilidad de su principal enemigo, Estados Unidos. Usan su tecnología y sus recursos, reforzados por el control de la Unión Soviética y el bloque ibero-soviético, para apoyar la desestabilización en Estados Unidos. La caída de Estados Unidos. Alrededor del año 2000, la presión combinada del bloque comunista, liderado por la Unión Soviética y el eje chino-japonés, y la crisis interna llevan al colapso del capitalismo estadounidense, que se transforma en varias repúblicas socialistas. El Japón comunista fue el cerebro y el músculo técnico del comunismo global, inyectando la eficiencia y la tecnología necesarias para mantener a flote a la Unión Soviética y triunfar sobre Occidente, logrando el colapso de Estados Unidos y el capitalismo. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a contar una historia ficticia en la que Japón, indignado por los ataques nucleares, decide rechazar el capitalismo, se convierte al comunismo, decide aliarse con la Unión Soviética y China y ganan la Guerra Fría los países comunistas, la República Popular de Japón. Una historia alternativa. El Japón comunista nace del profundo resentimiento nacionalista tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de someterse a la ocupación estadounidense, elementos clave del ejército y la industria, sintiéndose traicionados por Occidente, forjan el Pacto de Acero del Este con la Unión Soviética y la República Popular China a finales de la década de 1940. 1950-1960. El motor del bloque despegue industrial. Japón evita la desmilitarización y se convierte en el motor industrial y tecnológico del bloque comunista. Su experiencia en fabricación, construcción naval y microelectrónica se utiliza para potenciar los programas de defensa y tecnología de la Unión Soviética y China. Victorias clave. Las fuerzas japonesas participan activamente en la Guerra de Corea, asegurando una victoria rápida y total del comunismo en la península, lo que consolida el control del bloque sobre Asia Oriental. Control cultural. La sociedad se transforma. Empresas como Nintendo son nacionalizadas y rebautizadas como Titsu, Salón de la Unidad, dedicadas a producir tecnología y entretenimiento con fuerte contenido ideológico y ético, promoviendo el colectivismo.
Los mangas y animes tienen mensajes comunistas. 1970-1980. La gran potencia tecnológica, liderazgo de innovación. El bloque comunista, ahora Unión Soviética, China y Japón, compite de igual a igual, o incluso supera, a Occidente en áreas clave como la robótica y la navegación avanzada. Japón se especializa en la fabricación de sistemas de vigilancia y armamento naval de alta precisión, estabilidad y tensión. A pesar de las tensiones culturales internas, el poder económico y militar del bloque es incuestionable. La vida en Japón es muy disciplinada y tecnificada, con un alto nivel de vigilancia estatal usando sus propias innovaciones. 1990. La victoria del bloque eje del triunfo. A diferencia de nuestra historia, la Unión Soviética nunca colapsa. La inyección de tecnología japonesa evitó la crisis económica del modelo centralizado. El bloque se mantiene firme, Unión Soviética, China, Japón, y ahora toda Latinoamérica y España. Asedio global. La atención del bloque se centra en explotar la debilidad de su principal enemigo, Estados Unidos. Usan su tecnología y sus recursos, reforzados por el control de la Unión Soviética y el bloque ibero-soviético, para apoyar la desestabilización en Estados Unidos. La caída de Estados Unidos. Alrededor del año 2000, la presión combinada del bloque comunista, liderado por la Unión Soviética y el eje chino-japonés, y la crisis interna llevan al colapso del capitalismo estadounidense, que se transforma en varias repúblicas socialistas. El Japón comunista fue el cerebro y el músculo técnico del comunismo global, inyectando la eficiencia y la tecnología necesarias para mantener a flote a la Unión Soviética y triunfar sobre Occidente, logrando el colapso de Estados Unidos y el capitalismo. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a contar una historia ficticia en la que Japón, indignado por los ataques nucleares, decide rechazar el capitalismo, se convierte al comunismo, decide aliarse con la Unión Soviética y China y ganan la Guerra Fría los países comunistas, la República Popular de Japón. Una historia alternativa. El